Bueno, jóvenes, buenas noches. Como les decía, entonces vamos a comenzar el repaso. Eh, esta reunión pues la estoy grabando para después subirla a YouTube y ustedes tengan posibilidad de acceder en cualquier momento a esta información y puedan estar recordando y repasando aún más los temas que podamos ir mirando durante este periodo. Entonces arrancamos con los temas que ya habíamos trabajado al inicio del semestre. Recordemos que el pseudocódigo tiene una estructura general. Siempre debe ir inicio y siempre debe ir el fin. No se olviden que si yo no coloco esas palabras claves, el sistema no va a saber dónde arranca y dónde termina. Dentro de esa estructura está la declaración de las variables, están las entradas, están los procesos y están las salidas. En la declaración de las variables debemos tener en cuenta que ellas deben tener un tipo. Ese tipo me determina si va a ser numérico o si va a ser de tipo de letras. En el caso de los tipos numéricos está la parte entera y los datos de tipo real. Si es entero, son datos o números exactos. Entonces son variables que solamente me va a alojar números como 20, 50, 80 números exactos, redondeados. En el caso de los datos reales, se trabajará con información que puede tener decimales. Entonces yo puedo tener números como 5.8, 13.2, etcétera. Para el caso de las letras, tengo dos posibilidades. Los tipos carácter, que maneja una sola letra. Aquí no puedo manejar más de una. Si yo tengo más de una letra, entonces me puede generar un error. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de este tipo de variable. Y la variable cadena, que sí me acepta varias letras. Pero también aquí se puede presentar inconvenientes porque a veces el espacio el sistema lo puede tomar como un enter o como un salto de línea. Entonces, si yo coloco la palabra, voy a colocar un nombre, por ejemplo, entonces coloco María, espacio, Camila. Entonces, resulta que el espacio para él es que finalizó la palabra. Entonces, guarda María en la variable y Camila lo desecha o lo quiere guardar en la siguiente variable. Entonces, ahí podrían presentarse errores. A veces hay que trabajar de otra manera para poder yo trabajar bien las cadenas y que esos nombres largos me los acepte sin ningún inconveniente. Los nombres deben tener una forma específica para poder trabajar con ellos. Primero, debe ser alfanumérico. Siempre debe tener primero una letra o varias y después el número. Yo puedo tener nombres de variables solo con letras, no hay ningún problema. Lo que no puedo tener es variables solo con números. Eso sí no es aceptado. Yo lo que debo hacer es combinar las letras y los números y las letras siempre deben ir de primero y después pueden ir los números que usted necesite. Por ejemplo, yo puedo tener la variable empleado, pero también puedo tener la variable empleado 1, empleado 2, empleado 3. ¿Ya? Eso también depende de la necesidad o de la solución que usted esté generando. La idea es que los nombres de las variables sean de acuerdo a la funcionalidad. Si yo voy a trabajar o a generar una solución para la edad de alguien, pues le coloco edad a la variable para que de esa forma pues me dé mucho más facilidad de trabajar con la misma y que yo sepa qué voy a hacer con ella. Los nombres no pueden tener caracteres especiales, no pueden tener asterisco, el ampersand, letras con tilde. Esas cosas no van a ser, no van a ser aceptadas. Y como usted crea la variable, pues debe usarla. Si usted la crea con una mayúscula, igual la debe utilizar. Entonces, ahí hay que tener mucha atención y mucho cuidado de cómo está trabajando o cómo está generando, pues, ese manejo de la variable. Entonces, son cositas que hay que tener para poder trabajar con ese sistema. Entonces, es de mucho cuidado.
Si yo creo la variable de cierta manera, de esa misma manera la debo poder utilizar. Entonces, son cositas que podemos manejar y tener bastante en cuenta. Bueno, ahora, las entradas. Las entradas siempre se trabaja con lea. Yo le digo lea la variable, entonces ahí estoy ingresando un valor, pero resulta que las entradas deben estar acompañadas de un mensaje, indicándole al usuario o al cliente qué datos que va a ingresar. Entonces yo pero le digo, escriba, ingrese tal cosa. Entonces cuando yo le digo al usuario qué información es la que va a ingresar, entonces él sabe que cuando la digita, esa información ya me está quedando guardada en alguna parte. Porque para él, pues esto es invisible. Usted es el que le dice en qué variable la va a guardar. Entonces, la entrada de los datos debe ir acompañada o precedida por un mensaje. Ese mensaje debe informarle al cliente o al usuario qué es lo que va a guardar. Por ejemplo, ingrese su edad. Entonces, él ya sabe que es un valor numérico. Por ejemplo, ingrese la altura del triángulo, ingrese el valor de la base. Entonces, son datos que son numéricos. Usted le puede decir, ingrese el nombre de la ciudad donde vive, entonces ya sabe que son carácter. Entonces, si ese mensaje está errado, pues entonces posiblemente la entrada también pueda generar algunos errores. Después vienen los procesos. En los procesos siempre se pueden colocar fórmulas, operaciones o las diferentes estructuras que hemos visto para poder desarrollar las actividades. Entonces, dentro de estos procesos hay que tener cuidado de qué manera yo genero estas posibles fórmulas o operaciones o utilizo las estructuras porque yo puedo escribirlas, pero pueden que esa escritura no sea lógica. El sistema no me va a detectar errores de lógica, pero sí me puede detectar errores de escritura en cuanto a ciertas palabras o a cierta información. Igual tampoco me va a corregir ortografía, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si estos procesos de forma lógica están errados, las salidas también lo van a estar, porque van a generar mensajes que no están de acuerdo a lo que yo esperaba de acuerdo al proceso. Entonces, la salida normalmente es un mensaje que me informa qué arrojó el proceso, qué resultado se está dando de los procesos que ya han pasado. Entonces, la idea es que esos mensajes sean claros, concretos, sean educativos, sirvan de guía y siempre, siempre pensando en el usuario. Si usted le dice, vamos a sumar dos números, ingresa el primer número, él ingresa el 5, ingresa el segundo número, ingresa el 2. Entonces el sistema le dice, la suma de sus números es 3. Entonces él va a decir, ¿qué pasó ahí? Se supone que ingresé 5, ingresé 2, si es una suma me debe dar 7. El proceso tenía un error y usted lo que hizo fue una resta. Entonces él no se da cuenta, él simplemente ve que salió mal el resultado, entonces por ende, pues está malo, ¿ya? Y muchas veces no es para él no es un detallito, sino que todo el sistema tiene errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está trabajando y de qué manera se está trabajando. Ahí entramos a las estructuras de decisión. En las estructuras de decisión tenemos tres posibilidades. La estructura de decisión simple, que solo tiene el sí, una condición, y si esta condición es verdadera, hace estos procesos. Cuando termina los procesos, pues está el fin sí. Entonces ahí ya le estoy diciendo al sistema que aquí ya finaliza esa estructura. Pero ¿qué pasa si yo necesito que esta condición, si es verdadera, haga una cosa y si es falsa, haga otra? Entonces vengo con la estructura de decisión doble. Entonces, si la condición es verdadera, hace un paquete de procesos y sale. Pero si la condición es falsa, viene acá, si no, hace otro paquete de procesos y sale. Entonces todo depende de la condición. Cuando es verdadera, viene acá, cuando es falsa, viene acá. Entonces, muchas veces es lo que más se usa porque pues normalmente uno no tiene una sola condición, sino que esta condición me determina si voy para un lado o voy para otro. Pero también puedo tener varias posibilidades, que es la estructura de decisión múltiple.
Esta estructura de decisión múltiple normalmente se utiliza en un menú. Entonces el menú tiene varias opciones. El cliente escoge la opción y de acuerdo a la opción que él escoge, entonces va a un caso. Caso 1, de acuerdo a lo que él escogió, hace los procesos. Pero yo le tengo que decir que cuando termine de hacer los procesos, corte allí, ya finalice, para que de aquí se salga. Si no le coloco el cortar, él automáticamente continúa con el siguiente caso. Y eso es un error, porque yo le dije que iba a hacer esto, no tiene por qué pasarse acá. Tiene que quedarse en el anterior caso y continuar o salirse de la estructura como tal. Si el caso o la opción que yo le di no existe, él debe venir acá por defecto. Normalmente en el por defecto lo que se tiene aquí son mensajes de error. Entre ellos pues es el mensaje de error indicando que ingresó mal la opción o la opción ingresada no es correcta o no existe. Ahora vamos a mirar la estructura de decisión de forma anidada, donde yo puedo tener la estructura con el i. Aquí yo anido o concateno o uno varias condiciones. En este caso le digo que la condición 1 y la condición 2 y la condición 3. Para que esto sea verdadero y me haga estos procesos, las condiciones todas deben ser verdaderas. Todas deben cumplirse. Si una de las condiciones no se cumple, si una de las condiciones es falsa, viene para acá. Entonces, en ese caso, yo como le digo al cliente o le digo al usuario, ¿cuál de estas condiciones no se cumplió? De esta manera no tengo cómo hacerlo. Simplemente hubo una que no se cumplió y listo. Salió. Fue al si no, hizo los procesos y terminó la estructura. Entonces, ¿qué se aconseja? Que este tipo de estructuras se haga de esta manera. Puede ser más largo, pero es más largo para el programador. Para el cliente es lo más adecuado. ¿Por qué? Si la condición 1 se cumple, hace unos procesos y pregunta la condición 2. Pero ¿qué pasa si la condición 1 no se cumple? Pues simplemente se sale y le dice, no se realizó el proceso porque la condición tal no era verdadera o la condición tal no se cumplía. Entonces, de una vez usted puede avisarle qué pasó y no tiene por qué seguir preguntando porque ya con una condición que no se cumpla ya tiene que salirse. Lo mismo acá. Si se cumplió la 1, viene y pregunta la 2. Si la 2 no se cumple, usted le puede decir al usuario que la que no se cumplió fue la 2. Si se cumple la 1 y la 2, viene y pregunta la 3. Si se cumplen las 3, pues hace estos procesos. Pero si no se cumple la 3, pues ahí sí viene acá y le dice, vea, las dos anteriores condiciones eran verdaderas, pero la última no se cumplió. Por tanto, va a salir. ¿Ya? Entonces, ahí ya viene y hace los procesos respectivos y finaliza la estructura. La otra posibilidad de anidación es con el o. Esta condición o esta condición o esta condición. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Con una sola condición que se cumpla, ya me hace los procesos que están en el sí, con una sola que se cumpla. Pero para que venga al sí no, todas tienen que ser falsas. Ninguna se debe cumplir. Al ser todas falsas, viene para acá, ¿ya? Pero si una sola es verdadera, pues entonces hace este tipo de proceso. Pero usted como le dice al cliente o al usuario, ¿cuál sí se cumplió? Entonces ahí esta forma no me da esa posibilidad. Entonces está esta otra posibilidad, ¿ya? Si se cumple esta condición, hace los procesos y ¡prum! Salió. Pero si no se cumple, entonces viene acá. Ah, bueno, si no, se cumple la condición 2. Si se cumple, hace esto y salió. Pero si no se cumple, está bueno, vamos a mirar la 3. Ah, se cumplió, viene y hace esto. Si no, pues viene y simplemente le dice que no. Y pues ya como ninguna se cumplió, pues ya le puede decir al final que las 3 condiciones eran falsas, por tanto, no había posibilidades de realizar el proceso que se necesitaba. Seguido, pues están las estructuras de repetición.
Las estructuras de repetición también en algunos casos se conocen como bucles o ciclos, donde usted va a realizar procesos una cantidad de veces determinada. Usted puede tener procesos que necesite hacer varias veces, pero pues no es adecuado decir que yo el proceso lo repito la cantidad de veces que lo necesito. Lo que hago es meterlo en una estructura que se va a repetir X veces y entonces el proceso por ende se repite también esa cantidad de veces. Entonces tengo tres posibilidades. El para haga, donde en el para tengo un inicio, tengo un fin que está asociado a una condición y tengo un incremento o un decremento de acuerdo a lo que yo genere o necesite aquí. Ahora en los ejemplos les mostraré también algo similar. Entonces el problema del para es que yo le digo que va de un inicio a un fin. Entonces es un número fijo. Yo no puedo hacerlo menos veces y tampoco puedo hacerlo más veces. Entonces, en ese sentido, pues ahí es muy complicado si yo necesitaba limitar las cosas o necesitaba más información. Entonces, si yo le digo que son 5, entonces va de 1 a 5 y ya. No puedo hacer 4 porque me va a pedir de todas formas la quinta información y tampoco puedo decir que voy a hacer 6 porque no me va a dar. Entonces, ese sería muy limitado. ¿Qué pasa con la otra estructura? La estructura mientras haga. En esta estructura yo también puedo hacer algo como el para, simplemente decirle vaya hasta tal número, que sería la condición. Y pues hago los procesos una cantidad de veces determinada, o sea, una cantidad de veces fija. Pero yo también puedo hacer algo. Yo puedo colocar en la condición una forma de decirle que si desea continuar, vuelve y lo haga. Entonces, si la respuesta es sí, él vuelve y hace el proceso. Si vuelve y la respuesta es sí, vuelve y lo hace. Y así sucesivamente las veces que yo necesite hasta que yo pare. Eso que me da posibilidades de hacerlo cuantas veces yo requiera. Sin necesidad de decir, es que solamente voy a hacer una, va a hacer dos, va a hacer cinco. Entonces yo simplemente, no, si vuelvo a hacerlo, lo necesito, vuelvo y lo hago. Entonces ahí yo puedo tener las veces que yo crea conveniente para realizar esos procesos. Y está la estructura haga mientras, donde también tengo unos procesos y tengo una condición para continuar o parar. Pero ¿qué pasa? Resulta que la diferencia entre el mientras haga y el haga mientras es, en el mientras haga, si la condición de primerazo es falsa, esto no lo hace. O sea que inmediatamente mira que es falso y se sale, ya. Pero en el haga mientras, como la condición está después, entonces él viene, hace los procesos y después pregunta, ¿lo vuelvo a hacer? Entonces, si usted le dice que no, los procesos ya se hicieron por lo menos una vez. Si usted le dice que sí, pues vuelve y lo hace. Este haga mientras es el que habitualmente se utiliza con el según sea para trabajar un menú donde usted le dice, escoja la opción, él entra, hace los procesos y después acá le dice, ¿desea volver a ver el menú o desea volver a hacer uno de los procesos? Si usted le dice que sí, él vuelve hasta acá y vuelve, muestra el menú y usted vuelve y escoge una opción. Entonces, esos dos siempre se mezclan bien y son los que pues dan más ayuda para trabajar en ese sentido. Bueno, hasta allí alguna pregunta. Pasamos a los ejemplos o tienen algo que aportar, algo que decir. Profe, Señor. por favor, ¿me puede repetir? O sea, la explicación ¿cómo se llama? Espérate. Dígame que decía, perdón que no lo escuché bien. O sea, si me puede repetir lo del mientras haga para. El de los ciclos, Sí, las eso. estructuras de ciclos, listo. Sí, señor. Bueno, las estructuras de repetición. Las estructuras de repetición tenemos tres posibilidades. El para haga, donde yo tengo que colocar en la estructura para, va a haber un inicio, o sea, desde qué número va a arrancar.
Va a haber un fin, que este fin siempre está asociado a una condición donde yo le digo hasta dónde va a llegar de acuerdo pues a la condición que yo le indique. Por ejemplo, le digo para x desde 1, que sería el inicio, hasta mientras x sea menor a 7. Entonces, cuando sea igual a 7, ya termina. Ese sería el fin. Pero ¿cómo yo alcanzo ir de 1 a 7 según la condición? Con un incremento. Entonces, voy sumando de 1 en 1 hasta que llego allá. ¿Qué también yo puedo decir? Inicie en 7 y vaya hasta 1 o vaya hasta 0. O sea que va bajando. Eso lo hago con un decremento. ¿Qué pasa con esta estructura? Tiene un número fijo de repeticiones y eso pues me podría generar algún inconveniente porque de pronto yo necesito más posibilidades. Entonces, en ese sentido, pues entonces ahí siempre dificulta ciertos procesos o ciertas cosas o ciertas tareas para hacer. Entonces, por eso tengo otras opciones. El mientras haga y el haga mientras. En el mientras haga, yo siempre verifico una condición al principio. Esta condición también puede ser numérica. Yo le puedo decir, mientras t sea menor a 8. Entonces, cuando t sea igual a 8, ya se acaba. Entonces, sería muy parecido a yo tener un para haga. Pero yo también en la condición puedo tener otro tipo de expresión. Yo puedo decir, mientras a sea igual a 1. ¿Y qué es 1? 1 es un sí. Entonces, dentro de los procesos, yo le digo al usuario, ¿desea continuar? 1 sí, 2 no. Entonces, si él digita 1, como la condición se cumple, vuelve y hace los procesos. Si él dice 2, entonces la condición no se cumpliría y termina la estructura. ¿Qué pasa en el haga mientras? Él entra a la estructura y hace los procesos. La condición no se evalúa al principio, se evalúa al final. Entonces él viene, hace los procesos y después pregunta. Si la condición se cumple, vuelve y los hace. Si no se cumple, pues termina y sale de la estructura. Entonces, eso sería pues con respecto a esas estructuras de repetición que también, como les decía, lo pueden llamar bucles o ciclos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces vamos a mirar los ejemplos que tengo ahí. Y profe, de igual manera, Sí, señor. es, es que como usted lo va grabando esa explicación y entonces como también lo va a enviar en WhatsApp y uno va a repasar mejor en eso, ¿sí o no? Correcto, exacto. O sea, en este momento estamos grabando y entonces esa información va a estar allí disponible en YouTube. Yo les mando el enlace para que Ujú. vuelvan y lo miren y vuelvan y estén ahí pues con la información disponible. Sí, pero o sea, quería preguntar una pregunta, o sea, si tal vez yo estoy allí en ese grupo o cómo es. ¿Cómo así? O sea, el grupo de WhatsApp usted puede incluirse, Sí, no hay problema. Yo mandé ahí el sí. enlace, usted se puede incluir, no hay ningún problema. Ah, usted lo va a mandar en el enlace. El enlace yo lo puse ahorita en el chat de acá del grupo. No lo tomó. Aquí en el No, chat del es que grupo. o sea, como recién como estoy ingresando en este Zoom, por eso que yo estoy averiguando, porque no Listo. sabía el pase bien de ingresar en esto. Listo. Entonces entras al chat y ahí está el enlace del WhatsApp para que te incluyas en el Ah, grupo. ya listo, profe, ya lo vi. Entonces me ingreso en eso. Sí, Ya. correcto. Y ahí con Ujú. ese ya ingresas al grupo y pues si algo, pues vuelvo y envío porque ya había enviado una información. Entonces para que alguna cosa, pues vuelvo y lo comparto o alguno de tus compañeros nos colabore y nos comparte nuevamente la información. Bueno, Ya listo, profe. Ajá. ok. Bueno, entonces unos ejemplos que podemos mirar. En este caso, yo genero un pseudocódigo para ingresar 3 números y que me muestre los números de mayor a menor. Entonces lo que se hace son comparaciones para poder yo mostrar la información. Entonces siempre inicio. Aquí entonces declaro las variables de tipo real,
ABC, le coloco escriba, ingrese 3 números, lea A, lea B, lea C. Igual usted puede colocarlo, ingrese el primer número, lea A, ingrese el segundo número, lea B, ingrese el tercer número, lea C. Ya tengo los 3 datos, entonces ahora tengo que comenzar a generarle el proceso para poder dar los resultados. Entonces, si A es mayor que B, entonces comparo si B es mayor que C. Si A es mayor que B y B mayor que C, pues por lógica A es mayor que C. Entonces el orden de los números es ABC. Si no, entonces ya comparo qué pasa con C. Porque si B no es mayor que C, puede ser que C sea mayor que A. Entonces me toca hacer la comparación y si esto se da, entonces el orden es este. De lo contrario, si no, el orden es este. Si esto no se cumple, A mayor que B, entonces vengo acá. Quiere decir que tengo que comparar, quiere decir que B puede ser mayor que A y entonces comparo A con C y el mayor va a ser B y los otros van a ser AC. Si no, entonces comparo C con B y este va a ser el orden. Si no, pues este va a ser el orden. Entonces miren que aquí tenemos ese anidamiento para las comparaciones. Al ser 3 números, pues yo tengo que ir comparando es por pareja. Yo podría aquí decirle A mayor que B y B mayor que C. Se podría decir, pero si lo trabajo de esta manera puede estar mucho más cómodo y usted puede hacer las comparaciones de una forma más lógica y de pronto más acertada para generar entonces las salidas con respecto a lo que se está pidiendo, que es imprima los números de mayor a menor. ¿Ok? El otro ejemplo, entonces, ingrese una cantidad n de números y esos números se van a sumar. Entonces, usted le va a preguntar al cliente cuántos números quiere sumar. Entonces, inicio, es entero n, entero total y variables de tipo real que va a ser número y va a ser suma. Entonces le digo al cliente, ingrese la cantidad de números a sumar o ingrese la cantidad de números que quiere sumar. Lea n, a total le asigno n, entonces aquí va a tener el mismo valor que se haya ingresado acá y suma lo inicializo en 0. ¿Por qué suma lo inicializo en 0? Se recomienda que cuando es suma de números, siempre se inicialice en 0 la variable y cuando es multiplicación de números, se inicialice en 1, para que después la información que haya aquí, como puede ser basura, al no inicializarla, me genere algún error. ¿Cómo hago este ciclo? Este ciclo lo hago con un mientras. Entonces miren que yo puedo tener una condición de forma determinada para que lo haga una cantidad de veces determinada. Mientras total, que es esta variable, sea mayor que 0, haga. Entonces, ingrese un número, el usuario ingresa un número y a suma le asigno suma más número. Esta forma se conoce como un acumulador, porque él va cogiendo números al azar, los que ingresa el usuario, y los va acumulando. De esta manera, cuando yo incremento de 1 en 1 o incremento o decremento de 1 en 1, se conoce como un contador, porque yo tengo el número 10 y después voy contando. 10, 9, 8, 7, 6, entonces por eso es un contador. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando yo necesito un acumulador o cuando yo necesito un contador. Cuando él ya termina y el último número ya es 1 menos 1, 0, entonces total es mayor que 0, no, es igual a 0. Entonces aquí ya se acaba la estructura, se acaba el proceso y entonces puedo generar la salida. Entonces la suma de los 5, 10 números, lo que usted haya colocado acá, números es suma, que es el resultado que tiene aquí. Aquí está otro ejemplo con el para. Yo aquí estoy haciendo el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Es cuando multiplico todos los números consecutivos hasta el mismo. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Eso es el factorial de un número. El factorial del 0 es 1.
Pero resulta que los números negativos no tienen factorial. Por ende, aquí se debería comprobar si el número que se ingresa es positivo para poder hacer el proceso. Eso no está aquí. Yo les recomendaría que ustedes cogieran e hicieran ese ejercicio. ¿Qué hace este ejemplo? Tengo variables de tipo entero, n, i, y una variable que se llama factorial de tipo real. Le digo, ingrese el número a evaluar. Entonces, aquí este es el número al que le vamos a calcular el factorial. Entonces, la variable factorial vale 1, la variable i vale 1. Esta inicialización de i puede sobrar porque acá en el para yo vuelvo y le inicializo. Entonces, ahí desde 1. Mientras i sea menor o igual a n. O sea que cuando sea mayor, ya terminaría. Ahí asígnele i más 1. Entonces, aquí va contando. De 1 hasta que llegue a n. ¿Qué hace factorial? La factorial le asigno factorial por i. Entonces, me multiplica 1 por 2, por 3, por 4, hasta que llegue a n. Finalmente, entonces ya le digo, el factorial del número n es factorial. Pero ¿qué faltaría aquí? ¿Qué pasa si yo coloco un número negativo? Él me intentaría sacar el factorial y me generaría un resultado erróneo. O sea, ahí el problema es de lógica, más no de la escritura, sino que lógicamente faltaría esa restricción, faltaría yo poder decirle al usuario, vea, lo que usted ingresó es errado. Eso, números negativos no se pueden evaluar. Entonces, esos son detalles que ustedes deben tener en cuenta y bien pensados para evitar que le genere resultados que no son los correctos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo de los ejemplos? ¿Algo que adicionar o que comentar? Bueno, ahí todo bien. Yo espero pues que hagan preguntas por si acaso. Igual como les digo, el video yo lo subo y ustedes tienen la posibilidad de estarlo viendo. Pero pues lo ideal es que Profe, si no te preguntas de una de sí, las hagan. Dígame. sí, profe, una pregunta, o sea, el primer ejemplo que usted explicó no entendí bien sobre ese tema, o sea, el primer que, pero de este que estaba explicando, o sea, del factorial, ¿sí? ¿Necesitas que miremos nuevamente el del factorial? Sí, sí, un poquito ahí del segundo ejemplo, o sea, cómo es. Listo. Ok. Bueno, en este caso el factorial es la multiplicación de la secuencia de números hasta él mismo. Si yo digo que el factorial de 7, entonces ahí voy a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Ese sería el factorial de 7. Entonces, como yo tengo que repetir una multiplicación, entonces necesito un ciclo para hacer esa repetición. Entonces, ¿qué hago yo en la solución? Declaro unas variables de tipo entero, en este caso i, n, y declaro una variable de tipo real, que la llamo factorial. Y le digo al usuario que ingrese el número a evaluar, el número que usted necesite para poder realizar el proceso. A factorial le asigno 1 y ahí le asigno 1. Este i aquí puede estar de más porque acá en el ciclo, en este caso la estructura para, yo inicializo nuevamente el i. Entonces este pues podría estar sobrando. Pero aquí, ¿qué falta? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un número negativo? El factorial de un número negativo no se puede evaluar, no se puede realizar. Entonces, aquí el sistema no, como usted no coloca esas restricciones, simplemente va y lo hace y le va a generar un error en el resultado. Entonces, por eso, ese tipo de detalle hay que tenerlo en cuenta porque si yo conozco bien las normas o las reglas de lo que estoy haciendo, puedo generar esas estructuras. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se está haciendo cualquier tipo de solución. En este caso, yo coloco el número y él viene en el ciclo y comienza a evaluarlo. Entonces, él comienza a multiplicar desde 1, entonces i por 1, después 2, 3, hasta el número que usted haya colocado. Si colocó 10, pues lo va a hacer hasta 10. Por 3, por 4, por 5, hasta por 9, por 10.
Entonces, cuando ya termina el ciclo, con la cantidad de veces que usted le dijo, entonces ahora sí, escriba el factorial del número 10 es el resultado que haya dado factorial. Entonces, ese tipo de información hay que tenerla clara, hay que mirar cómo está manejando usted la lógica para evitar entonces resultados inadecuados o que de alguna manera u otra pues le va a generar unas respuestas que no son las verdaderas. Entonces, como tal estaría malo. Entonces, esos errores lógicos, el sistema no se los va a decir y pues usted tiene que estar pilas a poderlo resolver. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces miremos la siguiente información. El ejemplo que está aquí ya está en lenguaje C. Algunos de pronto conocen ya el lenguaje. Tenemos siempre que colocar las librerías. Estas son como las mínimas. Igual cada vez que vamos avanzando en temas es posible que necesitemos unas librerías adicionales. Estas librerías son las que me permiten hacer ciertas cosas como el escriba, el lea, el definir las variables, los tipos, etcétera. Entonces estas librerías como tal deben ir. Debo colocar el nombre de la función, que en este caso es la función principal, la main, y abrir llave. Este es el inicio. Lo que colocamos en el pseudocódigo como inicio es esta llave. Si yo no coloco la llave, entonces él me genera un error. Aquí declaro unas variables de tipo entero y aquí lo que tengo son unos comentarios. Estas dos lineecitas me cubren esta línea aquí, entonces es un comentario solo para esta línea. Esta parte, el slash asterisco y cierro asterisco slash, me cubre todo lo que esté en medio de ellas dos. Entonces, estos datos serían comentarios, no los va a ver el usuario, solo los vería el programador. Ahora, acá ya salí de los comentarios, entonces ya esto sí es parte de lo que es el programa. Entonces le digo escriba, que es el prim, escriba, y coloco un mensaje entre las comillas. Cualquier cosa que yo coloque aquí es lo que va a ver el usuario. Si yo coloco palabras erradas, si yo coloco datos con errores ortográficos y coloco hasta groserías, ahí lo va a mostrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Y este es el lea. Entonces lea la variable a, que es de tipo entero, y lo mismo ingresa el valor de b, lea la variable b. Y entonces aquí viene una estructura de decisión. Si a es mayor que 0, entonces vengo y miro si b es mayor que 0, ¿qué hago? AC así de le A más B. ¿Qué está haciendo aquí? Sumando números positivos. Si los dos son mayores que 0, entonces hago esto. Si no, entonces, ¿qué le digo? En este caso, este si no o else hace parte de este sí. Entonces yo le puedo decir, el segundo número no es positivo porque hace parte de esto. Este de acá hace parte del primer if. Si no, el primer número no es positivo. Entonces, este tipo de forma de escribir que deja un espacio, ¿ya? Es para que quede mucho más cómodo, para que usted se dé cuenta de qué está usted trabajando, porque esta llave pertenece a esta. Este es el inicio del if, el fin sí, este es el inicio del si no, este es el fin si no. Por hoy yo les recalco y les molesto mucho con eso. Sí, fin sí, si no, fin si no, para que después no tengan confusión al momento de trabajar con el lenguaje. Esta es una función o una orden del lenguaje C, que es una parada, getChar. Él ahí está diciendo que espera un carácter, usted le hunde una tecla y continúa. Y está esta orden que es systemcls, este es limpiar pantalla. Es que le dé la orden de clear screen al sistema, entonces él limpia la pantalla. Cuando él limpia la pantalla, entonces vuelve y queda la pantalla en negro y me imprime la información que usted le haya colocado o necesite. Entonces, ¿qué hace de aquí en adelante? Declaro otras variables, variables de tipo real, x, y, z, y una variable de tipo entero que es op. Y le digo, escriba
suma y resta dos números, escriba 1 suma, 2 resta, escoja su opción. Entonces esto es como un menú que puede ser mucho más extenso de acuerdo a la cantidad de datos que usted tenga o de opciones que usted necesite. Y este sería el según sea, que en C es el switch. Entonces, inicio del según sea, fin del según sea. Entonces, el caso 1 ingresa los datos, ingresa los dos números y lo suma, porque el caso 1 es la suma. Entonces, la suma de tal número con tal número es tal. Y tengo que colocar el cortar o el break. Si no lo coloco, él se me pasa para el segundo caso y me hace todo lo que tenga el segundo caso. Entonces, eso no es válido. Yo tengo que decir cortar para que cuando usted entre a un caso y ya termine, se salga de la estructura. Si no existe la opción escogida, pues está el default. Y aquí viene e imprime normalmente un mensaje de error. ¿Ya? Y pues aquí ya termina y esta sería la llave de cierre de el programa, que sería la de acá. Siempre vienen como en parejas, inicio, fin, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el trabajo, con la herramienta y de qué manera usted distribuye la información para que le quede ordenada y usted la entienda. Porque si no, hasta usted se va a confundir después con lo que usted pueda tener en su solución de software. Esto porque es corto. Imagínense cuando son 100, 200, 500 líneas de código. Aquí no hay sino como 20, 30 líneas de código, pero hay aplicaciones que usted puede tener muchísimas. Y si eso está muy desordenado, pues va a ser muy difícil para usted dar soluciones y peor si alguien lo va a revisar, pues definir que eso está bien o mal es bastante complicado. Una pregunta propia, pero eso es es de acuerdo con o sea, de acuerdo con el problema, ¿sí o no? Sí, correcto. El enunciado no está allí para el caso del ejemplo, el lenguaje C no está el enunciado, simplemente pues está ya como el desarrollo, porque pues ahí estoy mezclando diferentes cosas para poner pues diferentes partes de los temas que hemos visto. Entonces ahí está en lenguaje C pues esa información. Sí, el mismo que hace el pseudocódigo para, o sea, para trabajar en C++, ¿sí o no? Sí, Eso nomás correcto. que está haciendo. Exacto. O Sí. sea, me incluye la suma de números positivos. ¿Ya? Este sería el de acá. Y acá me incluye sumar o restar dos números. ¿Ya? Entonces Sí. está cualquiera de los dos. Como están los dos mezclados, pues como tal no hay un enunciado. Lo que yo les aconsejaría, por ejemplo, es que usted coja este que está en pseudocódigo y lo pase a C. ¿Ya? Y trate pues de probar a ver cómo le va pues con la solución en lenguaje C de estos ejemplos. Sería como Sí. una posibilidad. En el caso del mientras, es el while. En el caso del para, pues es el for. ¿Ya? Y pues es bueno que ustedes practiquen y pues generen pues esas posibles soluciones en el lenguaje como tal. ¿Ok? Sí, profe, porque, o sea, en este momento yo tengo prestado portátil porque, o sea, como es el portátil de mío, como yo estoy en por acá en zona rural, por Ujú. eso tengo prestado portátil, ¿sí? Claro, Sí, claro, sí, es sí, es que complicado. yo dije que mañana que me enviara el portátil ya de mío, o sea, ya el portátil mío ya es actualizado, por eso en este momento no ingreso en grupo de WhatsApp. Por eso yo Ah, ya. creo en el próximo clase yo puedo pedir un favor para que otra vez, para yo, o sea, ya en el próximo clase yo voy a tener mi portátil propio, ¿sí? Listo. Ok, no hay problema. Ok. Sí, Ya, listo, profe. lo que necesito es que pues todo el mundo esté en las diferentes posibilidades de comunicación. WhatsApp, Ajá. correo, el ABAS, para que siempre estemos en contacto y podamos pues mirar todas las necesidades y las soluciones que se puedan requerir, preguntas y otras cosas. Entonces, pues que por favor pues podamos solventar eso. Ya, ¿Hay listo, preguntas profe. con respecto al tema? ¿Hay alguna observación? ¿Hay algo adicional? Para mí, pues como usted lo está, como está grabando, es lo importante también, va a hacer, o sea, cuando uno va a estar
haciendo el ejercicio, Listo. se ve el ejemplo como usted explicó, allí creo que uno va Ok, a entender listo. un poquito. Bueno, entonces aquí voy a parar la grabación para que entonces ya en un rato